Hola a todos. Bienvenidos a mi canal MR Magazine. Las noticias de hoy son sobre Zembearda y Gökberk YLDRM. Solo quiero decir que si te gusta mi vídeo y dejas un comentario a continuación, me haría muy feliz. También puedes suscribirte a mi canal si te gustan mis vídeos. Gracias y comencemos el vídeo. En el mundo de las celebridades turcas, donde cada gesto público es analizado como si fuera una escena de una serie dramática, pocas situaciones han generado tanto asombro y debate como lo ocurrido recientemente entre Zembearda y Gökberk YLDRM, lo que muchos esperaban que fuera el punto culminante de una historia de amor perfecta, terminó por convertirse en uno de los rechazos más comentados de los últimos tiempos. Una sola palabra, no, ha desencadenado una tormenta de preguntas, teorías, emociones encontradas y una cascada de reacciones que siguen ocupando titulares y alimentando discusiones en redes sociales. Según fuentes cercanas y testigos que afirman haber presenciado el momento, Gökberk había orquestado un escenario de ensueño para pedirle matrimonio a Zembe. El actor, conocido tanto por su magnetismo como por su estilo caballeroso, habría reservado por completo un restaurante costero de alto nivel, adornado con cientos de velas, flores blancas y detalles cuidadosamente elegidos para reflejar su relación. En el fondo, sonaba la canción favorita de ambos, interpretada por músicos en vivo que mantenían un tono íntimo y nostálgico. El aire estaba impregnado de romanticismo. Era, en teoría, el momento perfecto. Y sin embargo, cuando Gökberk se arrodilló, sacó un anillo deslumbrante y formuló la gran pregunta. ¿Lo impensable sucedió? Zembe no aceptó. No hubo gritos, ni lágrimas visibles. Solo un silencio tenso, seguido de una respuesta serena, pero demoledora. Uno de los presentes relató que ella suspiró. Bajó la mirada y dijo algo que congeló a todos los presentes en el restaurante. Las versiones sobre sus palabras exactas varían. Algunos sostienen que dijo, no puedo casarme contigo, no así. Otros afirman que fue algo más introspectivo, como esto ya no es lo que deseo. Pero más allá de las palabras precisas, el mensaje fue claro. Zembe no compartía la visión de futuro que Gökberk había soñado. Las redes sociales no tardaron en explotar. En cuestión de horas, plataformas como TikTok y X, antes Twitter, se inundaron de clips, análisis y teorías. Las imágenes del restaurante, tomadas a distancia por fans o empleados del lugar, comenzaron a circular. Se crearon hilos tratando de reconstruir la línea temporal de su relación, buscando indicios de que algo no iba bien. El hashtag #ZembeDice se volvió viral en cuestión de minutos. Uno de los momentos más compartidos fue un fragmento de una entrevista reciente en la que Zembe afirmó: creo en el amor, pero también creo en la libertad. Esta frase, que en su momento pasó desapercibida, hoy es citada por miles como un presagio de lo que vendría. ¿Estaba intentando prepararnos para este giro en la historia? Los fans se han dividido en opiniones. Por un lado, están quienes aplauden a Zembe por no ceder ante la presión del momento, el lugar o la expectativa del público. Tu vida no es una película romántica. Tienes derecho a decidir cuándo y cómo, escribió una seguidora en Instagram. Por otro lado, hay quienes creen que algo más ocurrió tras bastidores. ¿Fue el rechazo una cuestión de tiempo? ¿De prioridades personales? ¿O hay, como sugieren algunas fuentes, una tercera persona involucrada? Varios rumores apuntan a que Zembe habría estado bajo una presión considerable por parte de su entorno cercano. Algunos señalan a su familia, otros a una figura dentro del círculo de producción de su nueva serie. Incluso ha surgido el nombre de un actor con el que recientemente ha compartido escenas intensas,
lo cual ha dado lugar a especulaciones sobre una posible conexión más allá de lo profesional. Ninguna de estas versiones ha sido confirmada, pero eso no ha impedido que el público las consuma con avidez. En cuanto a Goldberg, su reacción ha sido, hasta ahora, tan enigmática como emotiva. Tras el rechazo, su única publicación en redes ha sido una imagen en blanco y negro de un mar embravecido, acompañada por la frase, incluso las olas más fuertes terminan por romperse. La comunidad interpretó esta frase de múltiples maneras. Para algunos, es una metáfora de su dolor. Para otros, una promesa velada de no rendirse. Mientras tanto, Zembe ha seguido adelante con sus compromisos profesionales, asistiendo a presentaciones, entrevistas y rodajes sin hacer comentarios sobre lo sucedido. Su actitud ha sido descrita como elegante, pero distante. Observadores del mundo del entretenimiento aseguran que se la ve diferente, más introspectiva, más firme. Su última historia de Instagram, con la frase, a veces, alejarse es el acto más valiente que puedes hacer, solo ha incrementado el misterio. En MR Magazine, hemos analizado cuidadosamente todos los ángulos de este drama real, y lo que encontramos es más que una simple historia de amor fallida. Se trata de una colisión entre expectativas externas y deseos internos, entre lo que el público quiere ver y lo que una persona realmente siente. Una narrativa que expone los desafíos de amar bajo la luz constante de los reflectores. Los analistas de medios señalan que este evento no solo marca un punto de inflexión en la vida personal de ambos actores, sino también en su proyección pública. ¿Ha querido Zembe redefinir su identidad más allá de su relación con Goldberg? ¿O fue este rechazo un acto impulsivo, fruto de tensiones acumuladas y conversaciones no resueltas? En YouTube, han surgido documentales caseros de fans que tratan de reconstruir la historia completa. Algunos vídeos con títulos como La verdadera razón por la que Zembe dijo no o Las señales que ignoramos sobre Goldberg y Zembe acumulan cientos de miles de visualizaciones. El público está fascinado. Quieren saberlo todo. Quieren entender. Pero tal vez, como ocurre con todas las historias complejas, la verdad completa solo la conocen sus protagonistas. Y ahora, te preguntamos a ti, desde MR Magazine. ¿Crees que Zembe hizo lo correcto al decir no? ¿Fue una decisión basada en amor propio o en miedo? ¿Te parece que fue un acto de libertad o una señal de que algo profundo se rompió entre ambos? Déjanos tu opinión en los comentarios. Y cuéntanos también, ¿a qué otras estrellas turcas te gustaría ver en el canal? ¿Hay alguna historia que te intrigue, algún escándalo o romance que crees que merece ser contado aquí, con el estilo único de MR Magazine? Esta historia, lejos de apagarse, continúa evolucionando. Y nosotros, como siempre, estaremos aquí para contártela. Porque cuando el amor se transforma en enigma, solo queda una pregunta flotando en el aire. ¿Qué ocurrió realmente entre Zembe Arda y Goldberg YLDRM? Este es el final de las noticias que reuní para ti. Espero que les haya gustado. Nos vemos en el próximo vídeo.